Está de más decir que yo fui una de esas tantas personas que quedaron enamoradas con la primera entrega de The Last of Us. Quedé enamorado de su historia, de la travesía, del choque emocional, pero sobre todo de los personajes. Joel y Ellie eran simplemente para mí el mejor dúo y podrían ser el mejor dúo o de los mejores dúos que se les ha visto. Un tanto diferentes, chocan entre ellos, pero se van complementando de una manera bastante correcta. Ambos han perdido cosas y ambos poco a poco van viendo algo en el otro que los hace a querer aprender y quererse cuidar en un mundo hostil y cruel que les ha arrebatado demasiado. Por un lado tenemos a Joel, este hombre que hubiera dado todo y dio todo, luchó con todas sus fuerzas por su hija. En una situación crítica luchó y peleó con todo lo que tenía para mantenerla a salvo, simplemente para ver cómo ésta moría en sus brazos y lo abandonaba, dejándolo en un duelo contra el pasado, contra su realidad y contra él mismo. Después tenemos a Ellie, una niña que está empoderada no porque sea superior, no porque sea más fuerte. Ellie simplemente es valiente, entiende la situación en la que está y entiende que la lucha que está pasando es por algo que va más allá de ella misma. Estos dos personajes formaron una pareja increíble, se complementaban, discutían, evolucionaban entre ellos. Ellie aprendiendo poco a poco a través de las enseñanzas de Joel, madurando, y Joel a través de Ellie aceptando su realidad y aprendiendo a superarla. Fue todo eso y muchas otras cosas más las que hicieron que el final de The Last of Us fuera simplemente magnífico, fuera una experiencia asombrosa, no tanto por el horror de supervivencia que es el género del juego, sino por el lado emocional, las cosas que se viven, el desarrollo de los personajes. No eran ya solo personajes de un jueguito, eran personas reales teniendo emociones reales en un mundo hostil y cruel que les había arrebatado tanto, teniendo sus propias dudas, sus propias inseguridades, sus propios duelos internos. Fue todo eso una experiencia magnífica. Simplemente este juego fue una obra de arte a mi parecer y los creadores dijeron: no haremos secuela si no encontramos la historia correcta que queramos contar. Esas fueron sus palabras y después de muchos años, después de bastante espera, finalmente era realidad. Finalmente habían encontrado esa historia que querían contar. Está claro que no fui el único que se emocionó con esta noticia, no fui el único que se emocionó viendo cómo ya había reseñas que catalogaban The Last of Us Parte 2 como una obra maestra, y no fui el único que le entusiasmaba la idea de volverse a poner en el papel de Joel cuidando a nuestra pequeña Ellie y sobreviviendo juntos. The Last of Us Parte 2 ya solo era una parte de la realidad, porque la realidad era que ya lo teníamos en nuestras manos, ya estábamos jugando, ya estábamos viviendo esta experiencia de nuevo, estábamos viendo cómo evolucionaron los entornos, los personajes, sus relaciones entre ellos, estábamos felices de poder volver a jugar, de poder volver a ver a Ellie y a Joel después de tantos años. Claro que eso solo duró un rato, porque después... Ellie solo lloraba, gritaba que se detuvieran, mientras nosotros solo podíamos observar cómo una tal Abby le estaba dando tremenda golpiza a nuestro protagonista. Joel estaba siendo apaleado con un palo de golf, se estaba desangrando, y eso me hizo sentir realmente impactado. Hago énfasis, solo me sentí impactado. Y me asombró, no sé, dije, esto es inesperado. Y yo pensé, no quiero que en la siguiente escena me muestren a Joel en una silla de ruedas, o me lo muestren en coma, me lo muestren inválido, porque no quiero ver a este hombre así, no quiero ver al protagonista del primer juego con el que tanto jugamos, con el que tanto nos encariñamos, no lo quiero ver sin las capacidades físicas de poder defender a su familia. Y bueno, no fue así, también me equivoqué. En la siguiente escena, Joel no estaba ni en coma ni en silla de ruedas. Joel ni siquiera estaba ahí. Solo estaban Ellie, unas flores, las lágrimas de Ellie caían sobre la tumba de Joel. Abby lo había asesinado.
Para este punto a todos nos llegó ese golpe de melancolía, de tristeza, de dolor. Teníamos que aceptar que nuestro querido Joel ya no estaba con nosotros. Para este punto, la gran mayoría de los fans ya estaban enojados, estaban furiosos, pero quiero aclarar que yo no. Por supuesto que me sentía triste, sentía la melancolía, tenía un nudo en la garganta y en el estómago. Joel ya no estaba con nosotros. Pero la historia de Ellie había comenzado. Ellie debía vengar a Joel, aquel que ya consideraba su padre. La historia de Ellie estaba a punto de escribirse y se iba a escribir en base a la venganza. La historia de Ellie es de venganza. Pero la historia de Abby también era de venganza. En ese momento, Abby tenía el mismo objetivo que ahora tiene Ellie. Joel le había arrebatado todo a Abby y Abby se iba a vengar. Le iba a quitar la vida a Joel y se la quitó. Pero se había hecho de enemiga a Ellie, a la pequeña niña de Joel, a su pequeña valiente, que aunque Abby tenga más experiencia, a fin de cuentas Ellie es la más valiente y será todo un peligro para Abby. Yo no me enojé, lo repito, no me enojé. Por supuesto que me dolió la muerte de Joel, pero no me hizo enojar. A fin de cuentas esta es la historia que nos están dando. Es la historia que tenemos que comprender. Sin embargo, la historia de venganza tampoco le gustó a la gente. Los enojos siguieron, ya que muchos se preguntaron: ¿por qué me estás haciendo empatizar con Abby? ¿Por qué me estás haciendo empatizar con el enemigo? ¿Por qué me haces empatizar con la que asesinó a uno de mis personajes favoritos? Amigo, amiga, no todo es blanco o negro. No es tan simple. Abby es un ser humano, está en un matiz de gris muy extraño que tienes que entender, porque si no, tal vez pudo haber sido una resolución más satisfactoria, pero se sentiría más hueca. Este juego siempre se trató de las emociones. Desde The Last of Us parte 1 ha sido sobre las emociones, sobre el sentimiento, sobre el duelo, y ahora el tema principal es la venganza de Ellie, cómo Abby se vengó. Joel le arrebató esto a Abby, Abby se vengó de Joel, entonces Ellie se venga de Abby, Abby debe volver a vengarse de Ellie y es todo un ciclo sin fin. Y antes de que me salgan con el meme de la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, básicamente ese es el mensaje. Porque si tú te encierras en este círculo de es que te quiero matar, pero no quiero que mueras solo porque sí, quiero que mueras por mí, quiero arrebatarte todo antes y quiero que sufras para que sepas por qué estás muriendo. Todo ese ciclo al fin de cuentas dejó sola a Ellie. Le quitó mucho más de lo que ella hubiera esperado perder con esta historia de venganza. Ellie se encerró en este ciclo en el cual también estaba Abby. Tenemos dos partes de la misma moneda mostrándonos la venganza, mostrándonos cómo se puede volver un círculo vicioso. No es tan simple como tú me haces esto, yo te hago esto lo otro y ahí queda. No, siempre van a buscar volver a golpear y golpear más fuerte. Entonces esto, lo repito, al final tanto a Abby como a Ellie las dejó solas, les quitó tiempo de su vida, valiosos años. Fueron muchísimos golpes. Nadie de las dos estaba dispuesta a perder tanto. O tal vez sí lo estaban, pero no iban a asumir las consecuencias. Después de la venganza, ¿qué iba a haber? ¿La paz finalmente? Por supuesto que no. Y esto fue lo que Abby entendió bastante antes que Ellie. Y esa es la historia que me fascinó de The Last of Us parte 2. Sé que hay más temas para tratar, como la supuesta inclusión forzada, el desarrollo de personajes, que solo voy a tocar este último ya que el resto es otro tema y no es el punto aquí. La creación de los personajes aquí no está mal, pero son demasiados personajes que no se sienten tan bien desarrollados. Ese es su principal problema. Pero no por eso pueden agarrarse de decir que es inclusión forzada. Lo repito, ese no es el tema aquí, tal vez hable de eso después. La cosa está en que sí fue una apuesta arriesgada por parte del estudio darnos esta nueva historia.
Tal vez sí fue insatisfactorio para unos el final, ya que muchos decían, yo quiero mi venganza, yo quiero vengarme de Abby, pero sin embargo lo repito, ese no era el punto de esta historia. La historia van teniendo mensajes. Al final Ellie tenía que vengar a Joel porque Joel la salvó a pesar de que ella no quería ser salvada. Fueron demasiadas cosas, demasiada carga emocional. Entonces esta historia, esta nueva historia de The Last of Us, de verdad se encarga de darte un buen panorama de todo eso que ocurre, de esa exploración a tu mente y darte cuenta de yo qué hubiera hecho y cuestionarte, ¿de verdad me hubiera sentido yo mejor si hubiera asesinado a Abby, si le hubiera arrancado los brazos, si le hubiera matado cruelmente, si le hubiera arrebatado todo? Posiblemente sí, pero después de eso, ¿qué te quedaría? Si en el proceso para lograr todo eso ya perdiste demasiado. Las dos iban a perder todo. Si se volvían a cruzar iba a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, nos seguimos encerrando en un círculo vicioso. Al final, Ellie tiene que hacer lo mismo que Joel hizo. Aceptar que su hija ya no estaba con él y seguir la vida, buscar un propósito más para vivir. Es lo mismo que tuvo que hacer Ellie. Tal vez Ellie se desmotivó, perdió muchas cosas, pero a fin de cuentas todo lo que Ellie y Joel vivieron, lo que Ellie y su familia nueva vivió, ya está escrito y está en su mente. Ellie tiene que seguir luchando porque si de verdad le importan esos recuerdos, tiene que sobrevivir para poderlos recordar. Pudiendo recordar todo eso, se demuestra que el ciclo de Ellie, su aprendizaje lo cumplió. Abby también, un poco antes que Ellie. Pero esta es una historia muy humana, es de humanos equivocarse, es de humanos arrepentirse, es de humanos cambiar de opinión a fin de cuentas. Esto sigue siendo una magnífica historia y para mí una obra maestra que el fandom no la dejó ser. Críticas bastante tontas, con sentido, la verdad, porque se enojaban de que Joel había muerto, tachándolo como un mal juego, ya que decían, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Fue una mala decisión. Pues se entiende, pero eso no lo hace un mal juego, es una travesía emocional y lo ha sido desde The Last of Us parte 1. Tal vez no esté a la altura del primero, pero sigue siendo un magnífico juego y eso es lo que se tiene que ver también. Tú tienes que vivir The Last of Us parte 2. Tal vez no esté a la altura del primero, posiblemente, tal vez los personajes estén mal, tal vez, pero es una experiencia emocional, es una experiencia humana. Es una montaña rusa de emociones, sensaciones y sumergimiento en el mundo que te va a fascinar, pero tienes que vivirla. No verla con tal streamer, no ver el gameplay, tienes que vivirla tú. Vale la pena de verdad, vale por completo la pena. Por eso no me importó hacer esto cuando ya pasaron meses. Porque simplemente nunca es tarde para vivir este tipo de experiencias, siempre es bueno. Y sí, tal vez falló en muchas cosas, tal vez no esté a la altura del primero, de hecho no lo está, pero sigue siendo un juego magnífico. Para mí tal vez no cumplió todas las expectativas, no era la historia que esperaba, pero siguió siendo una obra de arte. Este juego es magnífico por sí solo, no se siente simplemente como la secuela de una obra de arte. Este juego puede brillar por sí solo y lo tiene. Tal vez después hable de sus puntos técnicos más débiles como desarrollo de personajes, trabas en la historia, narrativa, pero de momento solo quería tocar esto porque eso fue The Last of Us parte 2, la obra de arte que el fandom no la dejó ser.